Hola, hola, ¿cómo están ustedes, queridos hermanos? Que el Señor me los bendiga. Un gran abrazo a la distancia, que Dios bendiga nuestras vidas. Hoy día es día, ya viernes 23 de febrero, se nos acaba para nosotros acá en esta parte del mundo las vacaciones. Hasta el 21 de marzo tenemos estación de verano y comienza también ya en marzo a cambiar el clima y a ponerse un poquito más frío. Bueno, en esta hora de la tarde yo quiero continuar con este tema que me ha traído algunas dificultades. Me ha aumentado un poquito los enemigos que tenemos, pero yo estoy para hacer defensa de la fe. Llevo 40 años en este camino, 39 años predicando, 28 años pastoreando y muchos años haciendo comunicaciones cristianas, y por lo tanto siento una gran carga en mi corazón, una responsabilidad de poder enseñar estas temáticas. Le vamos a dar algunos minutitos para que los hermanos se vayan conectando, porque yo soy un defensor férreo de la sana doctrina, del pentecostalismo de senda antigua. Creo absolutamente lo que aprendí hace 40 años atrás de mis pastores, los hombres que influyeron en mi ministerio, en mi vida, los que me formaron, los predicadores que fueron mis referentes, como el hermano Gigi Ávila, el hermano Luis Miguel Ortiz, como el hermano Jorge Rasky, como el hermano Jimmy Swaggart, y todas esas predicaciones que yo escuché del que fuera mi pastor, el que me formó, son totalmente ciertas y no puedo cambiar ni adaptarme a la modernidad, ni a esta nueva cantidad impresionante de doctrinas que se han ido metiendo de una manera gradual al mundo cristiano evangélico. Y mire, observe esto, yo soy anticalvinista, yo no creo en el calvinismo, lo denuncié, lo he denunciado toda mi vida, escribí un libro que justamente se llama Las grandes mentiras del calvinismo, que ofrecí regalárselo a los hermanos que me escriban en mi WhatsApp, en el encabezado está el número de WhatsApp, y yo ahí les regalo a todos los que no son de Chile este libro que escribí que se llama Las grandes mentiras del calvinismo. También mencioné que predicadores como Paul Washer, John MacArthur, Miguel Núñez, Juan Miguel Vaz, Miguel y Sugel Michelin, John Piper, Miguel Núñez, Bill Graham, son todos predicadores antipentecostales y son todos calvinistas. Tienen algunas diferencias entre ellos, pero más o menos son todos en la misma perra con el mismo collar. Estos son verdaderas calaveras, son predicadores que no tienen presencia prácticamente en la calle, uno o dos en alguna oportunidad los vi predicar en alguna plaza, los demás predicadores son de salón. Pero además de toda esta mentira, que ya la tratamos el día martes, el miércoles recién pasado, sobre la advertencia que dimos de tener mucho cuidado nosotros los pastores evangélicos, los obispos, los líderes, de que no se nos metan esta gente calvinista con su doctrina satánica, y hablamos acerca de los 5 puntos del tulip, que es la columna vertebral de esta creencia. Junto con ella hay otra enseñanza que es mucho más desconocida que el calvinismo en sí. El calvinismo ya está siendo más o menos conocido por el mundo cristiano, y cualquier concilio que acepte, lo está aceptando ya casi en forma voluntaria, porque no podría decir que desconoce este tema de lo que enseña el calvinismo, de que la salvación de ninguna manera se puede perder y que Dios predestinó a un grupo exclusivo para ser salvo, y los demás que no están predestinados por Dios se van a perder sí o sí, y que Jesucristo, cuando muere en la cruz del Calvario, como decíamos antes de ayer, murió únicamente, según ellos, únicamente por los escogidos, que son ellos, y no por el resto del mundo, lo cual lo desmentimos categóricamente a través de las Sagradas Escrituras. Si usted quiere un debate conmigo, yo no hago debate, pero si usted lo quiere hacer, yo lo hago por mi celular, y doy mi celular y no me llama nadie. Pero ellos sí comentan y quieren hacer públicos los debates, porque en realidad están molestos porque esa gente, que la mayoría de los calvinistas no tiene presencia en las calles, esa es la verdad, se sienten muy molestos cuando alguien los denuncia, porque ellos siempre tienen un pensamiento de sí mismo, no como dice Pablo, que cada uno piense de sí mismo con cordura, sino que piensan de sí mismo, tienen mayor concepto de sí mismo, y ellos como que menosprecian y menoscaban a los pentecostales. Junto con estas doctrinas satánicas del calvinismo hay otra doctrina que es mucho más desconocida y que se llama el cesacionismo. Cesacionismo, se lo voy a leer. Cesacionismo. No el sensacionalismo, es el cesacionismo. Desde Puerto Montt está escribiendo el pastor Eduardo González. ¿Qué es el cesacionismo? Viene de la palabra cesar, verbo cesar, que indica término, acabo. O sea, es la posición, en la doctrina, la teología, que afirma que los dones milagrosos del Espíritu Santo, como las lenguas, por ejemplo, la profecía, los milagros, las sanidades y los 9 dones carismáticos del Espíritu Santo, dejaron de ser practicados en algún momento después del primer siglo. De hecho, ellos aseguran que cuando muere el apóstol Juan, cuando Juan escribe el último libro de la Biblia y muere Juan, y es el último escritor
del libro que cierra el canon bíblico. Recuerde que la Biblia tiene 66 libros, 39 libros del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, y 27 libros del Nuevo Testamento, comenzando por Mateo. Y el último libro, que fue escrito más o menos en el año 90 y tanto, 95, 96, de la era cristiana, lo escribe el apóstol Juan, que se llama el libro de Revelación, que en el texto original griego es la palabra Apocalipsis, y que significa justamente de revelación o descorrer literalmente el velo. Bueno, cuando Juan muere, ellos dicen, afirman, que se acabaron todos los milagros. Eso no es bíblico. No hay un solo versículo bíblico que diga que muriendo el apóstol Juan se acabaron los milagros. Ellos se toman de un pasaje de 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 8, que dice que cuando venga lo perfecto, entonces cesarán las lenguas y las profecías. Y ellos dicen que lo perfecto es la Biblia. No está hablando ahí de la Biblia, está hablando del tiempo del milenio. ¿Por qué? Porque justamente no pueden haber acabado las profecías, porque precisamente nosotros estamos esperando la más grande de profecías de todas las profecías. Bendiciones, Pastor Marco, por denunciar el calvinismo en la Iglesia Metodista Pentecostal. Me amenazaron por extorsión a la PDI. Bueno, a la hermana Alejandra hay que seguir esta batalla. En la Metodista Pentecostal se metió, no en todas las iglesias, pero en alguna iglesia se metió el calvinismo, y hay pastores metodistas pentecostal que, gracias a Dios, no son mayoría, son minoría, que están enseñando esa herejía. Y yo la denuncio con todas sus letras, aunque esto me cueste más problemas que lo que ha tenido la hermana Alejandra Allen, por ser sincera, honesta, bíblica, y denunciar a los pastores calvinistas que se están metiendo dentro de nuestro movimiento pentecostal. Continuamos. Cuando 1 de Corintios capítulo 13, versículo 8 dice que cesarán las lenguas y las profecías, no está hablando de la Biblia, del término de la Biblia, de la conclusión de la Biblia, porque la profecía más grande que está esperando la iglesia no se ha cumplido. ¿Y cuál es esa profecía? El retorno de Cristo por su iglesia. Y de hecho hay una gran cantidad de profecías que vienen después, eventos, sucesos que van a ocurrir, que están en la profecía bíblica, que van a ocurrir después del rapto, que son la gran tribulación, la aparición del anticristo, la aparición del falso profeta, los 144.000 judíos que se convierten al evangelio, la aparición de los dos testigos, según Apocalipsis capítulo 11, los 21 juicios que caerán sobre el mundo entero en la gran tribulación, sobre todo los últimos 3 años y medio de la semana 70, donde se suman los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira. Todo eso y la caída de la gran ramera Babilonia. También la guerra de Armagedón. Todo eso va a ocurrir después del rapto, y eso es profecía, no se ha cumplido. Así que ese pasaje que usan los calvinistas, que usan estas calaveras, es un pasaje totalmente descontextualizado. De hecho, en Hebreos capítulo 13, versículo 8, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 35 dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el salmista dice: para siempre permanece, oh Jehová, tu palabra en los cielos. Se va a cumplir todo lo que está escrito. Y en San Marcos, en el capítulo 16, versículos 15, 16 y 17, el Señor Jesucristo fue muy enfático y dijo lo siguiente: por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. A quienes les dijo eso, les dio la orden, ya murieron, que fueron los apóstoles. Después vinieron los padres de la iglesia, después vino toda la iglesia cristiana en toda la historia, después comenzó el tiempo de la Reforma, y todo lo que ha pasado en estos largos, más de 2000 años de historia del cristianismo, se entiende que toda esa gente murió. Pero esa comisión dada a la iglesia hoy día está vigente. ¿Cuál es? La gran comisión, la gran tarea, la gran responsabilidad de la iglesia, que es la de predicar el evangelio a toda criatura. Lo mismo que dijo Jesucristo en Mateo 28, verso 19, cuando dice: por tanto, id a todas las naciones, que la versión 1909 dice los gentiles, a todos los gentiles, y hacer discípulos, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, esto armoniza Mateo 28, verso 19, con el pasaje de San Marcos, capítulo 15, versículos 15 al 17, cuando dice: por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿El que creyere en qué? En el evangelio. De eso se está refiriendo. Mas el que no creyera ¿en qué? No en Dios, porque mucha gente cree en Dios, hasta los demonios creen en Dios. No, ahí está hablando de la predicación del evangelio. En el contexto dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Escuche las palabras del maestro, no de John MacArthur ni de Paul Washer, no me interesa lo que digan ellos. Esto lo dijo el Señor Jesucristo, y estas señales seguirán. No está hablando como que es parte del pasado, siguieron, dice seguirán. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera
no les hará daño. No significa que uno se va a andar tomando cianuro para mostrar que Dios no lo va a liberar de la muerte. No, está hablando de casos extremos en el cual tratan de atentar contra la vida de los misioneros predicadores. Y dice, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto, hermano, de la sanidad no es cesación. De hecho, nosotros creemos en lo que se llama el continuismo. ¿Qué es la doctrina del continuismo? La doctrina que enseña que los dones del Espíritu Santo están vigentes. Y si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, a la epístola escrita no por John MacArthur, ni por Watcher, ni John Piper, ni Juan Miguel Vaz, y toda esa manga de calaveras muertas de esos calvinistas heréticos, falsos, mentirosos, llenos de teología, pero sin el poder del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 12, habla de los dones del Espíritu Santo. Si es cierto esta doctrina que viene de la mano con el calvinismo, que es el cesacionismo, o sea, el cese de los dones, que es la posición que afirma que los dones milagrosos del Espíritu Santo, como las lenguas, la profecía, los milagros, las sanidades, la interpretación de lengua, etcétera, dejaron, según ellos, de ser practicadas en algún momento después del primer siglo. Y ellos dicen que básicamente cuando murió el apóstol Juan y cuando se cerró el canon bíblico del Nuevo Testamento. Esto no es lo que el apóstol Pablo dice. Y yo estoy citando las Sagradas Escrituras. Y en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11 dice que si alguno habla debe hablar conforme a las palabras de Dios. Debemos ser como los bereanos, los hombres de Berea que eran más nobles que los de Tesalónica, que cuando el apóstol Pablo llegó a predicar a Berea, los bereanos escudriñaban las escrituras del Antiguo Testamento para confirmar, para ver, para observar, para confirmar y para ratificar que lo que el apóstol Pablo estaba enseñando, predicando, compartiendo, ministrando, entregando, estaba acorde, se ajustaba a las Sagradas Escrituras. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Verso 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, no los hubo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, no hubieron, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. ¿Cuánto sumé? 9. Si ellos dicen y creen en la doctrina del cesacionismo, entonces tendríamos que sacar toda esta hoja, estas dos hojas, el capítulo 12 de Corintios, que tiene 31 versículos. Tendríamos que sacarlo, porque ellos dicen que esto cesó, que esto era para el tiempo apostólico, que esto de imponer manos, echar fuera demonios, sanar a enfermos en el nombre de Jesucristo, hablar en lengua, interpretar lengua, profetizar, tener don de ciencia, era única y exclusivamente para el tiempo apostólico. Entonces significaría, según el concepto de estas calaveras, de estos herejes, que los 31 versículos del capítulo 12 de 1 de Corintios están obsoletos, habría que sacarlos. Y después habla de la preeminencia del amor, y después se va al hablar en lengua y al profetizar en el capítulo 14 de 1 de Corintios. ¿Cuántos versículos tiene el capítulo 14 de Corintios? Tiene 40 versículos. Es decir, tendríamos que sacarle 2 capítulos completos, si el cesacionismo es cierto, tendríamos que sacar 2 capítulos completos de la Biblia, que serían 1 de Corintios, capítulo 12 y capítulo 14. Y tendríamos que borrar, escuche esto, cerca de 71 versículos bíblicos. ¿Se da cuenta? ¿Y qué dice la Escritura? Que a la ley y a la palabra no se le puede añadir ni se le puede quitar. Ahora, ¿qué hacemos entonces si esto fuera cierto? Y esto se está metiendo incluso en muchos jóvenes cristianos que son de línea pentecostal, que fueron criados en hogares pentecostales, con padres y abuelos que fueron pentecostales, hijos de pastores pentecostales, que están hoy día abrazando esta satánica doctrina del calvinismo, y además que el calvinismo viene, porque es como un paquete cerrado, con esta doctrina que se llama el cesacionismo, o sea, el cese de los dones. Entonces, ¿cómo podríamos explicar todos los milagros que ocurren dentro de la iglesia pentecostal?
¿Cómo yo le podía explicar que mi mamá fue sanada de un riñón porque mi padre, siendo todavía inconverso antes de convertirse, golpeó a mi mamá y le soltó un riñón y ella en la campaña del hermano Gigi Ávila del año 1984 fue sanada de ese riñón y nunca más tuvo ningún problema en los riñones? ¿Cómo podríamos explicar la cantidad impresionante de milagros que yo he visto en mi ministerio sin tener yo el don de sanidad? Yo no creo poseer el don de sanidad ni el don de milagro, pero en nuestra iglesia hemos visto cantidades de milagros. Y si pudieran escribirme la cantidad de miles y miles de hermanos en Chile y en otros países que llegaron al Evangelio por un milagro, por una sanidad, que tenían tuberculosis, que algunos tenían cirrosis, que algunos tenían cáncer, que algunos tenían otro tipo de enfermedades, que algunos llegaron poseídos por espíritus demoníacos, estaban esquizofrénicos, estaban en estado demencial, en estado de locura, y llegaron al Evangelio, y hermanos cristianos evangélicos, pastores, predicadores pentecostales impusieron las manos sobre ellos en el nombre de Jesús, y fue el Señor el que los libertó, porque Jesucristo vino, como dice el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38, cómo Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. De hecho, Juan dice que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo, y el Señor dice que habrían señales que seguirán a los que creen. Y en Santiago, la epístola de Santiago, estoy leyendo las Escrituras, y eso es lo que más odio le da a los calvinistas, que yo soy un hombre muy preparado en las Escrituras. Entonces, como soy un hombre preparado en las Escrituras, tratan de enlodar mi imagen, diciendo, no, es que este no tiene teología, es que usa versículos bíblicos fuera de contexto, él no ha estudiado exégesis. Sí, yo estudié exégesis, no en un instituto, pero estudié exégesis. Entiendo lo que es la exégesis, entiendo lo que es la homilética, entiendo lo que es la hermenéutica, entiendo lo que es escatología, entiendo lo que es cristología, soterología, angelología, demonología, misionología, y todas esas cosas que terminan con gía porque las he estudiado durante 40 años de mi vida. En Santiago, en el capítulo 5, versículo 13 en adelante, tendríamos que sacar todos estos versículos también o borrar todo este capítulo 5 de Santiago, específicamente los versículos 13 al 18, que dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Eso lo decimos para este tiempo. Los que están afligidos, los que están quebrantados, oren. Los que están alegres, gozosos, canten. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. La palabra anciano es sinónimo de pastor. Llame a los ancianos de la iglesia. Oren por él, ungiéndole con aceite. El aceite no es para derramarlo sobre una ciudad, para tirarlo sobre la ropa de las personas o para hacer esos actos que hacen los predicadores neopentecostales. No. Es símbolo del Espíritu Santo y dice, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Y qué dijo Cristo? En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos y los enfermos serán sanados, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. Escuchen lo que dice después. La oración eficaz del justo puede mucho. Está escrito. Esto no es un invento nuestro. Está en la palabra. La Biblia dice que nosotros oraríamos por los enfermos serían sanados. Sé que ellos argumentan, también es una ignorancia terrible, y dicen que en los tiempos apostólicos, cuando Jesucristo estaba en la tierra, se sanaban todos los enfermos. Que esa era la característica más importante del ministerio de Jesucristo en cuanto a lo que es sanidad divina. Mentira. En algunas oportunidades se sanaron todos, en algunas oportunidades dice la Biblia que sanó a muchos, no a todos, y en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículo 1, en el estanque de Betesda, yacía una multitud. ¿Sabe usted lo que es una multitud? No son 10 personas. Una multitud no son 150 personas, son varios miles. Una multitud, eran incontables. Yacía una multitud de ciegos, cojos, paralíticos, plural, y enfermos. ¿Y a cuántos paralíticos sanó? A uno solo. Así que eso que dicen ellos, si fueran realmente genuinos los milagros, las sanidades que se producen en el mundo pentecostal o en las campañas del gran evangelista Gigi Ávila, se sanarían todos los enfermos, no quedarían personas enfermas. Mentira, ustedes están mintiendo, están faltando a la verdad y tomando pasajes bíblicos, sacándolos de contexto. Aparte que esto es bíblico, esto es doctrinal, que el poder de Dios sigue en acción, porque Jesucristo lo dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. También, aparte de que es doctrina, la sanidad divina nosotros la creemos, de hecho en nuestra declaración de fe o de principios que tenemos el ministerio evangelístico pentecostal, el fin se acerca, está la sanidad divina. Nosotros creemos que Jesucristo sana a los enfermos. Pero no solamente un tema de doctrina,
No es solamente un tema de que salga en la Escritura, de que nosotros lo creamos. Nosotros hemos sido testigos del poder de Dios. Estábamos inaugurando el año pasado, en el mes de julio, pleno invierno acá en esta parte del mundo, nuestro templo acá en la calle Chacabuco. Habíamos dejado Carmen, inauguramos acá el nuevo templo de Chacabuco. Entró la gente al culto, tuvimos un precioso culto, un precioso servicio. Ese día me parece que predicó el pastor Jekyll Calquín de la ciudad de Talca, y una hermana que lleva muchos años con nosotros, que familiares de ella también perseveran acá, de la familia Oróstica, Mirta Oróstica. Le conté a mi esposa muy quebrantada, muy preocupada, muy acongojada, muy angustiada, que los médicos le habían declarado un cáncer que parece que ese cáncer se estaba ramificando. O sea, le estaban dando a entender que había muy pocas posibilidades de ser sanada, independiente de los tratamientos que le hicieran. Yo tuve una convicción ese día en mi corazón, y yo, como le digo, yo no tengo el don de sanidad, no tengo el don de milagro, pero tuve una convicción grande y la llamé al altar. Y le dije, este es el primer milagro que Dios va a hacer en este templo que se inaugura el día de hoy. La hermana Mirta, ahora en enero, tuvimos ayuno congregacional, me parece que fue el domingo 28 de enero, ella le dimos la oportunidad y dio gracias al Señor porque los médicos no logran explicarse qué es lo que pasó con el cáncer, porque el Señor la sanó. Y los médicos en su lenguaje tan típico, porque ellos no son cristianos, no entienden las cosas de Dios, y el apóstol Pablo dice a los Corintios que el hombre natural no percibe, el hombre natural no entiende, el hombre natural no discierne las cosas que son del Espíritu. Le decían, no sabemos qué pasó, pero la fe en tu Dios es grande porque estás sana. Los médicos certificando, confirmando la sanidad. Entonces, como los milagros son una realidad y no son 10, ni son 20, ni son miles, son cientos de miles o millones de casos de sanidad en todas las iglesias cristianas evangélicas de sana doctrina pentecostales. Entonces, ¿cómo ellos explican esos milagros? Como ellos no pueden refutar, no pueden negar, no pueden invalidar el milagro, porque hay gente que tiene hasta papeles médicos que confirman el milagro, ¿sabe lo que dicen? Dicen que esos milagros los hace el diablo. O sea, como no pueden obviar lo mismo que le dijeron a Jesucristo, cuando Jesucristo echaba fuera a los demonios y sanaba a los enfermos, los fariseos, que tienen descendencia, está ahí los tatara nietos de Anás y Caifás, que es Paul Washer, Juan Miguel Vaz, John Piper, Miguel Núñez, puras calaveras, puros tipos de plata, puros tipos intelectuales, puros tipos que predican, predicadores de salón. Ellos no han predicado nunca. El único que he visto predicando en una plaza fue Paul Washer. Los demás no predican en las calles. Y esta gente atribuye y dice que estos milagros son del diablo. O sea, están haciendo lo mismo que hicieron los fariseos, los líderes religiosos, que cuando vieron a Jesucristo y no podían negar el milagro de cuando sanó, por ejemplo, al ciego de nacimiento, limpió al leproso, le dio vista a Bartimeo, sanó, ¿no es cierto?, la mano seca del que tenía una mano sin vida, resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda de Naín, hizo cuántos milagros. Como no lo podían evitar, como no podían esconder, ocultar, no podían invalidar los milagros porque eran ciertos, eran reales, eran patentes, eran evidentes, eran verdaderos, ellos decían que debía uno de los grandes ponentes de este tiempo acerca del sensacionismo, el predicador maestro John MacArthur. Exacto. Sí. Quien escribió un libro llamado Fuego Extraño, donde ridiculiza los dones del Espíritu y el hablar en lengua. Exacto. Así que esta gente son unos herejes. Y ellos son descendientes de los líderes religiosos que dijeron, por Belcebú, echa fuera a los demonios. Como no podían negar la increíble cantidad de milagros, de sanidades, de liberación que Jesús hacía echando fuera a los demonios, y los demonios le rogaban al Señor, por favor, que no los enviase al abismo, ellos dijeron, bueno, los milagros ocurren, la liberación ocurre, los demonios salen, pero por obra de Belcebú. Es exactamente lo mismo que dicen estas calaveras. Hermano, no se deje engañar. John MacArthur, que tiene muchas enseñanzas correctas, no estoy diciendo que todo lo que predica es falso, tiene libros de teología muy buenos, pero John MacArthur, en cuanto al Espíritu Santo, en cuanto a los dones, falso. Él es calvinista, él es un hereje. Y de hecho, no sé si es verdad, pero hay acusaciones graves que le han hecho a sus líderes de violencia intrafamiliar, de líderes, diáconos, oficiales de su iglesia en contra de su esposa. No sé si eso es cierto, porque la gente habla mucho, pero cuidado, hermano, no puede usted creer en un predicador que enseña que los milagros se acabaron, o sea, la doctrina del cesacionismo, que es una doctrina diabólica, que es una doctrina falsa. Hola, Pastor Marco, dice la hermana Mónica González, hay que darle duro a esos calvinistas, son más porfiados, sí, y yo los voy a seguir denunciando. Aunque en esto me vaya la vida, no importa lo que ellos hagan, digan,
suben videos contra mi persona, no importa, ellos están muertos, ellos no tienen presencia en las calles. Ellos tienen que aceptar el desafío y recoger el guante. Ya terminando, ya acabando, esta excelente exposición, esta clara y bíblica exposición. Cuando usted va a las cárceles, a los hospitales, a los orfanatorios, cuando ve que hay una campaña evangelística, un punto de predicación, un aire libre, ¿quiénes son los que están en esos hospitales predicando, orando por los enfermos, ministrando la palabra, entregando un tratado, un folleto? ¿Quiénes son? ¿Son los calvinistas? ¿Es Paul Washer, John MacArthur, Miguel Núñez, John Piper? ¿Están ellos en la cárcel? ¿Lo ha visto alguna vez en un orfanatorio predicando? Ellos llevan la palabra a las plazas, hacen eventos evangelísticos al aire libre, hacen campaña evangelística al aire libre. Ellos no tienen presencia en 40 años que yo llevo en el Evangelio, que he recorrido casi todo el sur de mi país, hasta la misma isla de Chiloé predicando, que me he internado en pueblos y zonas rurales que llegan muy pocos predicadores, que he estado en 13 países del mundo predicando el Evangelio. No le voy a mentir, nunca, jamás en mis 40 años de evangélico he visto a los calvinistas en la calle. Ellos no tienen presencia, por eso la mayoría de su iglesia están vacías, excepto la iglesia de MacArthur, que por ser una iglesia americana, tiene mucha gente que le gusta ese mensaje frío, el mensaje de la seguridad, ¿no es cierto?, eterna, ese mensaje de no importa lo que tú hagas, no te puedes perder, pero las demás iglesias se están quedando vacías. En Chile el calvinismo es muy espurio, por eso ellos están tratando de dar manotones de abogado y tratar de meterse dentro del mundo pentecostal. Así que, hermano, el poder de Dios no ha cesado, el poder de Dios sigue vigente, Cristo sigue sanando a los enfermos a través de su iglesia, seguiremos orando por los enfermos, no todos los enfermos se sanan, es verdad, pero hay cantidades, miles y cientos de miles de testimonios extraordinarios, de cosas increíblemente gloriosas que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Porque repito lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Que Dios nos ayude y no se deje engañar, pastor. Usted joven, tenga cuidado en escuchar a estos predicadores que pueden ser muy elocuentes, pueden tener buena verborrea, pueden a lo mejor tener buena dicción, pueden hablar muy bonito, pueden decir cosas incluso que son muy ciertas, pero mezclan 10 verdades y meten una mentira. Y el apóstol Pablo fue muy claro y dijo que un poco de levadura leuda toda la masa. No al cesacionismo. Es una doctrina satánica. Eso de que cesó el poder de Dios. Mentira. Hoy, en pleno siglo XXI, Jesucristo sigue bautizando con Espíritu Santo y fuego, sigue sanando enfermos, sigue haciendo milagros y los dones carismáticos del Espíritu Santo de 1 Corintios capítulo 12 están en total vigencia. ¿Es verdad que el diablo imita? Sí. ¿Es verdad que hay falsos profetas? Sí. ¿Es verdad que a veces el diablo ha querido imitar los dones del Espíritu Santo? Sí. Porque lo hizo en la corte de Faraón cuando fue Moisés y Aarón, pero solamente algunos milagros, y en un momento se dieron cuenta que no podían imitar y hacer todo lo que hacía el siervo de Dios y dijeron, dedo de Dios es este. Hermano, pastor, hermana que usted sigue nuestras prédicas. Yo soy el pastor Marco Morales, un sencillo predicador. Soy un pecador como cualquier ser humano. Soy mortal, no tengo alas, no tengo una aureola. Pero Dios me llamó a la defensa de la fe hace muchos años. Soy totalmente pentecostal, de la cabeza a los pies. Soy pentecostal de hueso colorado. Yo hablo lenguas por misericordia y no soy más espiritual que nadie. Creo en los dones del Espíritu Santo. Seguiré defendiendo esta verdad. Seguiré denunciando al calvinismo y esta doctrina que va de la mano con el calvinismo, que es el cesacionismo. Cuidado. Comparta este posteo con todo su contacto para que sean advertidos y siga nuestro Facebook, Pastor Marcos Morales Chávez. Y dentro de pocos minutos subimos este posteo a nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube se llama Tiempos Finales HD. Suscríbase, Tiempos Finales HD. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide de todos ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión, la gracia de nuestro Dios, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén y amén. Y Maranata, Cristo viene.